saludo muy especial para ti. Mi nombre es Luis Gaviria y estamos en este tema apasionante del neurocoaching. Pero quiero que compartamos una microserie alrededor de una temática sumamente importante que tiene que ver con la transformación cultural. Transformación cultural. A ver, si ya tienes familiaridad con el tema, me disculpas, pero arranquemos con los elementos básicos. Recordemos que una organización es como una comunidad, es un pueblo, es una ciudad, es una familia y tiene usanzas, tiene costumbres, tiene creencias, tiene formas de hacer las cosas, tiene sus propios rituales, digamos que tiene su propia liturgia con la cual afronta situaciones, maneja conflictos. ¿Cómo se interrelacionan las personas? ¿Cuál es el estilo con el cual se atiende a un cliente? ¿Cómo es el quehacer del líder con sus colaboradores? ¿Es de puertas cerradas o de puertas abiertas? ¿Es una persona que es inaccesible para todos excepto para sus pares? ¿O es una persona que se interesa y derrama su bondad y su sabiduría y su acompañamiento a las personas que le rodean? Todo esto forma parte no solamente desde el individuo, sino desde el conglomerado con una cantidad de estrategias que esa organización ha ido desarrollando en el tiempo, heredada muchas veces de los antiguos jefes, de sus fundadores, con modificaciones en el tiempo, y que lo que sí es cierto es que establece unas normas, establece unos valores, y esa forma de actuar le ha funcionado. Pero los tiempos cambian. Entonces nos encontramos que cuando una organización se va tornando más global o empieza a competir en un mercado global, lo que funcionaba hace 20 o 30 años no necesariamente todo funciona en el día de hoy. Y es necesario hacer ajustes. Y esos ajustes tienen todo un quehacer, tienen toda una manera de realizarse y hay formas de abordar toda esta, digámoslo así, fenomenología de la cultura organizacional. Entonces, esta microserie quiero que sea de todas maneras muy juiciosa y en ella encuentres cantidades de información valiosa que la puedas aplicar en tu propia empresa y para que de todas maneras comprendamos mejor el fenómeno que tiene que ver con el cambio no solo a nivel individual, sino a nivel de todo un grupo, cambio para hacer las cosas, cambio en la forma de ver la organización, cambio en la forma como la organización ve el individuo y cómo ve el mundo. Y cómo todo esto puede ayudar para que una empresa cada vez sea mucho más exitosa. Comencemos mirando algunas definiciones de cultura. Comencemos por esta, que es particularmente interesante. Dice Sir Edward Burnett Tylor: cultura es un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. ¡Qué cosa tan interesante! Me parece apasionante, es bastante completa, pero mira esta otra tan interesante que nos comparte otro antropólogo. Y este antropólogo se llama James Spradley. Él dice, desde una visión mucho más simple, cultura es conocimiento adquirido que la gente utiliza para interpretar la experiencia y generar el comportamiento. Me parece elegante, corta, pero tengo mis peros. Uno de los peros es que conocimiento adquirido, habría que preguntarnos qué tan adquirido es el conocimiento, qué tan asimilado está lo que yo aprendí y que yo lo pueda utilizar en el día a día. Es decir, como manejar un coche, como escribir en mi computador, como andar en una bicicleta. Son cosas que una vez se aprenden
se llevan a la médula de los huesos, si me lo permites. Ya jamás se olvidan y se convierten, como dirían algunos, en una segunda naturaleza. Ya es parte de mi aprendizaje, pero no es solo conocimiento. Aquí entramos en el terreno del entrenamiento. Es conocimiento y procedimientos que hago repetitivamente, que hago continuamente, que estoy haciendo y haciendo y que se van convirtiendo paso a paso en parte de mi sistema nervioso central, que van formando parte de mi neuro. Y así podemos decir que es verdadero aprendizaje. Pero ojo, que hay más cosas interesantes que vamos a mirar. Por ejemplo, yo quisiera que le diéramos una mirada a una de las variaciones de cultura que, cuando hablamos de cultura, la gente o muchos podemos pensar cultura se refiere a las artes. Bueno, eso es cultura con C mayúscula. Y mira nuestra definición en nuestro grupo acerca de lo que es cultura con C mayúscula, para que la dejemos a un lado y podamos abordar el tema con mayor claridad. Cultura con C mayúscula es el repertorio de todo lo referente al arte, como la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza y las demás expresiones alrededor de la estética y de la armonía. ¿Ves? Esa es cultura con C mayúscula. Pero, ¿qué es cultura? A nivel, en este caso, más aterrizado desde el punto de vista de costumbres y todo aquello. Pues nosotros tenemos nuestra propia definición. Observa. Cultura es aquella sumatoria de creencias, costumbres, valores, leyes, estrategias, formas de interactuar con los demás y con el universo que han servido para la supervivencia y realización de los objetivos materiales y trascendentales de un grupo. Observa que aquí hay varias cosas. Hacemos alusión a creencias. La cultura involucra creencias. Esas creencias tienen que ver con la manera como se ve el mundo. Son creencias aprendidas, heredadas, construidas por las personas. Creencias religiosas. No es lo mismo cómo actúa un grupo, por ejemplo, con una creencia musulmana extrema, como podría actuar un grupo en el cual la creencia religiosa es trivial, superficial, como un grupo de científicos alrededor de un proyecto X de navegación espacial o algo así. La conducta de la gente es matizada por las creencias. Pero además observemos otras cosas, los valores. Entonces podríamos decir que dentro de la cultura de la delincuencia, algunos consideran un gran valor la honestidad. ¿Cómo que honestidad? Claro, entre ladrones no se roban. Entonces se considera un ladrón honesto aquel que no le roba a sus compañeros, aunque le estén robando a los demás. Y eso nos trae un elemento claro, y es que los valores son relativos a las necesidades y construcciones de cada subgrupo, de cada subcultura. Entonces no es lo mismo en el ambiente bancario hablar de honradez que en el ambiente, óyeme bien, por ejemplo, de la delincuencia. Son dos contextos distintos. Los contextos alteran los valores. Y esto es importante saberlo. Pero hay otras cosas que se llaman principios. Esos principios son inamovibles. De eso hablaremos en otro momento. Continuemos con esto. Miras las leyes, las estrategias. A ver, paremos por un momento en las leyes. ¿Cuáles son las leyes que gobiernan el quehacer de una organización? De la misma manera, ¿cuáles leyes gobiernan el quehacer, la convivencia en un país? Hay un código legal, hay una constitución, y dentro de las empresas también hay un código de conducta que, si en algunas no está escrito, por lo menos es aprendido en el día a día, es espontáneamente compartido de boca a oído y con el ejemplo, y todo eso forma parte de la cultura. Pensemos en las estrategias que se emplean para manejar los momentos de dificultad, o para crecer en un nuevo mercado, o estrategias para manejar conflictos. Mira que esto va ampliando de una manera muy bonita, muy especial, este tópico tan apasionante. Demos una mirada a otra cosa. Pero también miramos cómo es la manera como los seres humanos dentro de esa determinada cultura interactúan los unos con los otros. ¿Cuál es su forma de abordarse?
de acercarse, de conversar, de iniciar una conversación y terminarla. ¿Cuáles son los rituales que se llevan a cabo, silenciosos y algunos muy abiertamente con redoble de tambores y música de trompetas? Estoy hablando en sentido figurado, cuando llegan jefes o cuando se inicia una plenaria con personas de alto rango dentro de la organización. Todo aquello, todas esas formas de actuar hacen parte de la cultura. Pero hay algo muy importante que va más allá de las formas que mencionaba como liturgias que algunas culturas tienen, y se refiere específicamente a cómo se maneja el día a día. Esas formas de manejar el día a día le han servido a esa cultura durante mucho tiempo. Prueba de ello es que continúan vigentes. Pero hay algo que es importante tener en cuenta. Y es que la cultura es necesario cambiarla cuando el entorno cambia. Y si la cultura no es cambiada, la persona, y no solo la persona, el conglomerado, la organización, el ser dentro de la organización, tiene un sacudión fuerte. Y es que no ha hecho los cambios necesarios para que las estrategias se adecúen a las nuevas situaciones. Y vemos personas, empresas, esto se da también desde el profesional independiente hasta las grandes organizaciones, en que si no hacen esos ajustes van perdiendo mercado, van perdiendo participación, van perdiendo productividad y algo muy importante, van perdiendo esa admiración de su clientela, de la sociedad en sí, y otras que vienen con una cultura más fresca, más adaptable, con mejores estrategias. Se roba el mercado. Y no importa qué tan antigua sea una empresa puede ser derrocada como un gobierno, literalmente, en el mercado, y pasar a ser un ciudadano o un grupo de segunda categoría. La transformación cultural es algo sumamente serio. Miremos otros aspectos. Cuando miramos esto de los objetivos materiales y trascendentales de un grupo, de una organización, nos referimos a todos aquellos valores, políticas, sueños, misión, visión hacia dónde apunta la organización. Y obviamente con el pasar del tiempo, algunas de esas cosas deben adaptarse. Así que permíteme que te la repita después de haber dado una revisión general de algunos de los tópicos dentro de la definición. Observa. Cultura es aquella sumatoria de creencias, costumbres, valores, leyes, estrategias y formas de interactuar con los demás y con el universo que han servido para la supervivencia y realización de los objetivos materiales y trascendentales de un grupo. Esto es bien interesante, bien apasionante, porque detrás de la cultura hay una serie de aspectos que es necesario entender y vamos a darles una mirada. Hay fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, la cultura usualmente es protegida por sus miembros. Es protegida. Los seres humanos protegen su cultura a través de la tradición. Así es como hacemos las cosas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Me siento incómodo. ¿Cuáles son los cambios que están haciendo? Tan solo recuerdas que alguna vez pasaste, tal vez cuando escuches este video te va a dar risa, pero a muchos de nosotros nos sucedió cuando hubo ese cambio tan radical de pasar, de llevar la contabilidad de las organizaciones escrita sobre papel, a pasar a sistematizarla. Y hubo personas que no quisieron aprender todo lo relativo a informática y tuvieron que cambiar de profesión y eventualmente aprender a la fuerza, porque aquellos desafíos generaron un cambio de cultura. Pero hay una cosa que se llama resistencia al cambio. Al ser humano le estresa, le incomoda el cambio. Verbalmente o a veces silenciosamente
pero en su corazón cualquier alteración en la forma de hacer las cosas involucra un nuevo aprendizaje, cierta forma de desacomodar lo que aparentemente estaba bien o que yo creía que estaba bien. El ser humano tiende a preservar la cultura porque siente que es parte de lo que le protege, de lo que le acompaña en el día a día. Pero miremos algo más. Esa protección no solamente es consciente, es inconsciente y se puede hacer de maneras a veces sutiles, con comentarios que la persona ni siquiera cae en cuenta que acaba de hacer un comentario que es un despropósito y que le hace quedar mal en frente de los líderes de un cambio. Esto es increíble, con posturas corporales, con asistencia o inasistencia a reuniones con cualquier tipo de excusa, consciente o inconscientemente, la persona protege su anterior cultura y forma de hacer las cosas. Pero mira que hay más. La cultura es fortalecida y es modelada activamente por el liderazgo de la organización. Y observa que digo liderazgo, porque hay una jefatura, pero dentro de esa jefatura y esa jerarquía hay personas que son particularmente líderes. Esos, más que el decreto, más que el memorando, más que el boletín, más que aquello que sale en los medios o la campaña publicitaria, es lo que genera modificación, transformación de cultura dentro de una organización. Esos líderes, algunos establecidos desde la jerarquía y otros sutiles que están diseminados por la base y que pueden hacer o matar un proceso de cambio. Esto es de gran importancia. Pero miremos otros aspectos. La cultura se puede transformar. Eso es una cosa que es necesario dejarla clara. Sí se puede transformar. Y de acuerdo con ciertas situaciones, parámetros, experiencias de grupo, puede ser más difícil o menos difícil. Y siempre el liderazgo será esencial para la transformación de esa cultura. Pensemos en algo más. La cultura definitivamente no cambia por decreto. Es decir, esto hay que repetirlo una y otra vez. Algunas organizaciones, los jefes, con su bien intencionado afán de generar cambio, comienzan a revolcar literalmente formas de hacer las cosas, a mandar, comunicados, a hacer reuniones. Esta es la nueva forma de hacer las cosas. Y creen que porque esto termina coaccionando la alta gerencia, a la gerencia media, y de la gerencia media a la supervisión, a todo esto hasta que toda la base, todo el grupo que hace el quehacer del día a día, si me lo permites. Entonces se espera que con que eso se dé, ya quedó listo, ya empezamos la modificación de la cultura. Y eso se convierte en un atropello que el grupo termina resintiendo. Y se convierte además en una cosa, en un fenómeno que frena el posible desarrollo exitoso de una transformación cultural. Así que esto no comienza con decretos ni con comunicados. Esto es un proceso que es necesario vivir de manera adecuada, sistemática. Y de eso vamos a hablar en otros videos. Yo espero que este video que te he preparado, esta pequeña lección o revisión de principios de cultura, te aporte de alguna manera. Y si estás dentro de tu organización viviendo algo así, te ayude a arrojar luz. Y bueno, como sabes, siempre estos materiales los puedes compartir con quienes tú quieras, porque son para ti. Son nuestra forma de decir muchas gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje del neurocoaching, de acompañar seres humanos y organizaciones hacia estrategias de mayor éxito y mayor satisfacción. Recuerda que la visión nuestra es transformar vidas hacia la excelencia y la felicidad. Y eso, mirado en un contexto práctico, se convierte para una organización en seguridad, estabilidad, lealtad y también productividad. Te mando un abrazo y gracias por acompañarme.